La escena del beso fue completamente improvisada. Lee Hyeri organizó una fiesta sorpresa para Yoon Soo-bin en pleno rodaje. ¿Y sabías que esta serie está basada en un popular webtoon? Hola mis amores, y espero que se encuentren fabulosamente bien porque el día de hoy vamos a estar hablando sobre Friendly Rivalry. Sí, esa serie surcoreana que nos enamoró, nos encantó, que tiene a unas mujeres hermosísimas llamadas Lee Hyeri y Yoon Soo-bin. Y prepárense porque este video viene cargado de curiosidades y momentos memorables. Mi nombre es Gaby, si aún no me conoces, y sin mucho preámbulo, comencemos. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Para quienes aún no lo hayan visto, Friendly Rivalry es un thriller de misterio que sigue la historia de Yoo Jae-ji y Woo Seul-ji, dos estudiantes de una prestigiosa escuela que terminan envueltas en la investigación de la misteriosa muerte del padre de Seul-ji. Con solo 16 episodios de 30 minutos, la serie logra mantenernos al borde del asiento de principio a fin. Aunque no se ha catalogado oficialmente como una serie GL, muchos fans la han adoptado como tal por la intensidad emocional entre las protagonistas y las poderosas escenas que compartieron. Sin duda, Friendly Rivalry se ha convertido en un referente para quienes buscan historias con una fuerte conexión femenina. Vamos con algunas de las curiosidades que hacen que estas hermosas actrices brillen tanto fuera como dentro de la pantalla. Lee Hyeri nació el 9 de junio de 1994 y además de actriz fue integrante del grupo K-pop Girls' Day. Es famosa por su energía alegre y se ha ganado el título de Reina del Aegyo por sus adorables gestos en programas de variedades. Es muy cercana a Rosé de Blackpink y ama pasar tiempo libre viendo series en casa. Tiene un canal de YouTube llamado Hyeri's Club, donde comparte su día a día, sus hobbies e incluso aventuras culinarias, porque si algo sabemos es que le encanta comer. Durante el rodaje de Friendly Rivalry, organizó una fiesta sorpresa de cumpleaños para Yoon Soo-bin, un gran gesto que demuestra su lado protector. ¿Sabes por qué deberías tener el ojo puesto en Lee Hyeri? Primero porque no es solo una cara bonita. Hyeri tiene algo que no todas las actrices logran: versatilidad real. Puede hacerte reír en una comedia romántica, conmoverte en un drama histórico o dejarte pensando en una serie con fondo social. Y todo eso con naturalidad. Pero lo que realmente marcó un antes y un después fue su papel como Duk-seon en Reply 1988. Fue el tipo de personaje que se queda contigo, que te hace sentir que la conoces, que podrías haber crecido con ella. Y si creías que su impacto se quedaba en Corea, nada que ver. Su presencia sigue creciendo en plataformas internacionales como Netflix, Viki y Disney Plus. Hyeri está llegando a audiencias de todo el mundo con su carisma y autenticidad, sin perder esa chispa que la hace única. Y junto a ella, en Friendly Rivalry, llega una revelación inesperada. Y ahora vamos con Yoon Soo-bin. Nació el 17 de agosto de 1998. Antes de Friendly Rivalry, Soo-bin ya nos había dado pequeñas pistas de su talento frente a la cámara. Participó en webdramas como Dear Ex Who Doesn't Love Me y en otras producciones independientes que circularon por plataformas como YouTube y Naver TV. Papeles pequeños, sí, pero con una presencia que destacaba. Esa energía silenciosa que llama la atención sin pedirla. Aunque su carrera aún está en construcción, Friendly Rivalry marca lo que parece ser su primer rol protagónico visible. Y eso es lo emocionante. La estamos viendo justo cuando empieza a despegar. Te conquista con la mirada, con silencios que dicen más que 1000 líneas de diálogo. Y si viste Friendly Rivalry, sabes exactamente de lo que hablo. Su presencia en pantalla es magnética y sutil. Esa combinación rara que no puedes dejar de mirar. Soo-bin encarna personajes que respiran, que no se sienten actuados, sino reales. Dos estilos, dos trayectorias, una química que no se puede forzar. Lee Hyeri y Yoon Soo-bin no solo brillan por separado, juntas hacen que Friendly Rivalry sea más que un simple drama. Lo convierten en una experiencia, una que empieza con rivalidad y termina con algo que no se puede nombrar, pero sí sentir. Pero cuidado que ahora se viene lo bueno. Vamos a hablar sobre estas escenas que dejaron huellas.
Para Lee Hyeri, una de las escenas más desafiantes fue una intensa discusión en la que su personaje revela secretos familiares. Esta escena fue clave para mostrar una faceta más vulnerable de Yoo Jae-ji. Por su parte, Yoon Soo-bin destacó una escena de beso entre ambas protagonistas como una de las más memorables. No solo fue inesperada, sino que también se convirtió en tendencia en redes sociales, por su carga emocional y simbolismo dentro de la trama. El rodaje se realizó en locaciones reales dentro de universidades en Seúl para dar mayor autenticidad. Ambas actrices tomaron clases especiales de debate para lograr que sus discusiones en pantalla fueran creíbles e intensas. El webtoon en el que se basa la serie fue un gran éxito en la plataforma Naver Webtoon, aunque con un tono un poco más ligero que la versión televisiva. Los creadores de la serie hicieron algunos cambios importantes en la trama respecto al webtoon, agregando más suspenso y profundizando en la relación emocional entre las protagonistas, algo que los fans destacaron positivamente. Friendly Rivalry ha ganado una gran popularidad no solo dentro de Corea del Sur, sino también al nivel internacional, especialmente dentro de la comunidad LGBTQ+. Muchos fans están convencidos de que esta serie abrió una nueva puerta para la presentación sáfica en la televisión coreana. Además, el final dejó suficientes preguntas en el aire para que podamos soñar con una posible segunda temporada. ¿Creen que tendremos más aventuras de estas dos mujeres espectaculares? Y lo mejor de todo es que ya puedes ver Friendly Rivalry en Netflix, porque esta no es solo otra historia de enemigas que se atraen, es una serie que marca un antes y un después para el GL coreano. Y por supuesto que hay un ship dentro de la serie llamado Jae-ji, que es de la combinación de Yoo Jae-ji y Woo Seul-ji, porque si algo nos dimos cuenta es que estas dos mujeres se traen una química que me encanta. Así que prepárate para la tensión, para las miradas que arden y para los momentos que te van a dejar con el corazón en pausa. Desde ediciones de escenas románticas hasta teorías que imaginan un romance oculto, el fandom se ha encargado de convertir esta relación en una de las más comentadas del año. E incluso las propias actrices han bromeado sobre esto en entrevistas, riéndose del cariño que el público les tiene como pareja ficticia. Eso sí, fuera de pantalla no hay indicios de que exista un romance real entre ellas, aunque sus interacciones han sido tan adorables que muchos nos dejan de especular. Y bueno, mis amores, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Cuéntenme en los comentarios qué les parece, si les gustó, si ya la habían visto, si no la han visto, si le van a dar la oportunidad, creen que habrá segunda temporada. Y con esta serie espero que Corea se atreva a sacar mucho más, que aunque no esté catalogada como un GL, cuidado que se acerca bastante. No olviden compartir, suscribirse, activar la campanita. Recuerden que estén todos para que YouTube siempre les comente. Síganme en mis redes para que no se pierdan de nada. Les dejo un mensajito fijado si quieren ver reacciones en directo por Kik. Y en este momento el algoritmo de YouTube te está dejando este video acorde a tus gustos y preferencias. Si ya lo viste, no importa, lo vuelves a ver. Y si no lo has visto, ¿qué esperas? Sin más, te mando un fuerte beso, un fuerte apapacho. Si estás cumpliendo años, feliz cumpleaños. Chao, chao. Se te quiere.